¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las sesiones en vivo de Solo Jazz. Ya estamos aquí en Chango Vudú y estas sesiones son para Jalisco Radio y Jalisco TV. Muchas gracias a toda la gente que ya llegó. Y hoy tenemos un trío muy particular que estoy segura que les va a parecer muy interesante. Ellos son Disaster Trio, para quien pido un gran aplauso. Y bueno, a Juan Castañón ya lo conocemos de muchos otros proyectos, pero hoy vienes con una apuesta que se va hacia el free jazz, que vamos a estar platicando de cómo surge este proyecto, pero antes quisiera también presentar a los otros dos músicos que conforman este trío, que son Itzham Cano en el bajo, también para quien pida un aplauso, y Gabriel Laubert de Suiza, pero radicado en México, bienvenido, en la batería. Bueno, Juan, yo me acuerdo que antes de que vinieras a vivir a Jijic, por ahí del 2006 platicábamos antes, venías con un proyecto con Bruno Angeloni, que es un saxofonista italiano. Tú estabas regresando de Roma, que estuviste estudiando allá, y era un proyecto, si no era Disaster, pero era una cosa que iba sobre el free jazz, ¿no? Sí, claro, era el cuarteto Impromusac. Y sí, cuando regresé en 2006, 2007, me regresé con Bruno, saxofonista que conocí allá en Roma. Formamos ese cuarteto y empezamos a venir a Jalisco, tocábamos en Bretón, en varios foros de aquí. Después surgió el cuarteto con Itzham y Gabriel, el cuarteto Disaster. Bueno, era una frase que muy recurrente de Bruno, decía un desastre, un desastre. Entonces de ahí salió el nombre. Entonces desde entonces que empezamos como cuarteto, ya después él se regresa en 2010 a Italia. Y seguimos como trío. O sea, Bruno estuvo viviendo en México un tiempo. Estuvo viviendo en México un tiempo, sí. Y cuando tú te vienes a Jijic y ellos dos se quedan en México, ¿cómo funciona la dinámica para tocar? Pues vinieron un par de veces, yo fui también a tocar con ellos, luego cuando estaban haciendo el trío con Marco Nady, también un par de veces o tres vinieron por acá. Entonces, bueno, han sido esporádicas las veces que nos hemos encontrado otra vez, pero hemos mantenido siempre pues ahí el interés, ¿no? y la intención de seguir trabajando. Seguir, claro.
Y como Disaster Trio, las influencias, pues obviamente vienen de los grandes del free jazz, ¿no? Yo sé que a ti te gusta mucho Ornette Coleman, te gusta Monk, pero en especial este es un trío donde la guitarra tiene un papel muy importante. Sí, pues pues me deja Bruno ahí el paquete. Y bueno, pues me encuentro muy bien tocando con ellos, es una dinámica ahí especial, ¿no? Creo que es. Y bueno, pues es explorar ese otro terreno, ¿no? Que no es como la música improvisada europea, que es más espacial, más... acá es como una búsqueda de la intensidad, vaya, distinta, ¿no? Como comentas, viene más de la escuela de Blue Dolmer, de Sonny Sharrock, últimamente Marribot, con su trío con... Claro, que Henry hablábamos de Grant. estos guitarristas que, bueno, que surgen por allá en los 60s, ¿no? Pero que tienen una conexión directa con Ornette Coleman. Claro. Sí, bueno, primero Blood Olmer, que viene directamente de ahí, ¿no? Sonny Sharrock, se codeaba más con músicos de Europa, con Peter Brodsman, ¿con quién más? ¿Tú sabes? Pues también pues con en la disquera de ESP, Sonny Sharrock estaba muy presente también ahí tocando en bandas de Merced Watts, su propio trío con su esposa. Después también estaba en esas grabaciones legendarias de la disquera Big Actuel, que fue en Francia. Sí, sí fue muy importante Sonny Sharrock para todo ese movimiento. Creo que casi más que Blood Almer, que como que salió más tarde, ¿no? Sharrock estaba en los 60s, Blood Almer se hizo más famoso cuando Ornette ya estaba en su fase eléctrica, ¿no? Es como en la prime time. ¿Y les ha pasado con este proyecto que de repente dicen, no sé para dónde estamos yendo? Bueno, la idea de esto de la libre improvisación es que no tienes como un punto muy claro, ¿no? Pero les ha pasado que digan, uy, ahora sí ya es un caos. Bueno, la sensación de caos no Siempre no hay me una ha tocado. contención, ¿no? Sí, siempre hay algo, la música está ahí, ¿no? Como no está siguiendo una forma específica, se va creando en el momento, pues no hay error en ese sentido, ¿no? Pero no me refería a errores de que sonara mal, sino cosas que inesperadas, que a lo mejor en otro momento no las hubieran planteado como Ajá. posibles, pero bueno, siempre son salidas. está la cuestionante de cómo interpreta uno el momento musical, ¿no? Cómo Claro. interpreta uno lo que está pasando. Si tienes una expectativa muy definida o esperas que los demás reaccionen de cierta forma, pues puede ser que te encuentres pues disociado, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Claro. Pero es como irla escuchando, ver la música y ir con ella, ¿no? Entonces bueno, al menos en este grupo no me ha pasado. Y obviamente en Disaster Trio todo es improvisación en el momento, Ajá. no hay piezas Claro. previamente compuestas, ¿no? Exacto. O sea, Bueno, ni siquiera una ellos- línea o una... Claro, no, nada. todo es... Ok, puede funcionar. Sácala. Que bueno, sí, es un reto totalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay una gran libertad Claro. de que sucedan cosas increíbles. Ujú. Sí, es lo que plantea, ¿no? Pues ahora que es el aniversario de Wayne Shorter, estuvieron ahí posteando algunas citas de él, ¿no? Una de ellas era, toca como quisieras que el mundo fuera, ¿no? Como crees que debería ser. Entonces es plantear eso, ¿no? La libertad de mostrar lo que tienes en un contexto donde los demás lo están haciendo, ¿no? Y que pueda confluir con los demás, ¿no? Que Y es pueda- una sensación también como de lanzarse al vacío, ¿no? Y Claro. a ver qué pasa. Sí. Como el vuelo de lo inesperado. Exacto. Por ahí John Medeski decía, es la música del momento para el momento, ¿no? Es irrepetible, nunca va a salir igual.
¿En algún momento se plantean, uy, esto sonó muy bien y lo tratan de repetir o no? No, no, Dices, no. bueno, no es necesario. Exacto. No me ha pasado por la mente porque sé que no es posible. Claro, ¿no? pero a lo mejor hay cosas que salen, algún fraseo, algún riff, que quizás no para este proyecto, pero que puedas decir, ah, esto estuvo bueno y lo puedo usar Claro. en otro Pues proyecto. cada vez que tocas queda una impresión en ti, ¿no? Claro. Podría hasta cierto punto decirse que aprendes algo, ¿no? Yo creo que Y se también refleja. puede ser como eso más bien ya es el lenguaje propio, Sí. personal de cada quien, ¿no? Si tú dices ciertas cosas que te gustan, entonces creo que así practicas y así esas luego las tratas de llevar al concierto o lo que sea, ¿no? Claro. Con eso ya está en realidad, o sea, siempre vas a ser tú, o sea, no, es lo que tú trabajas, es como tú tocas, como tu personalidad en el instrumento, que es en realidad lo importante en el jazz, ¿no? O sea, no es de tocar solamente, sino tener tu voz Sí. para que puedas escuchar, así como escuchas Hornet y dices, Y lo reconoces. es Hornet, ¿no? Claro. O es Ayler. Entonces así también hay que, eso es como el logro, la meta de llegar a eso, de que sepan, que hagan, pum, es Juan. Y cuéntame, Gabriel, ¿qué hace un baterista suizo en México? ¿Cómo llegas aquí? Es medio suizo, medio Medio suizo. mexicano por eso, medio Ok. suizo, medio mexicano por Ok. eso está aquí. Pero en la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo tienes? Desde ya casi 20 años. Ah, bueno, ya eres ciudadano de la Ciudad de México. Sí, bueno, ni estoy en la Ciudad de México, pero sí ahí estoy tocando todo el tiempo y pues tengo proyectos como Zero Point con Germán Bringas que empecé en el 2003. Ok. Él también está ahí, pero empezamos sin él ya en el 2003, o sea, muchos años. También lo mismo con Remy Álvarez, que después fueron primero puros dúos y después él también entró, ya fue Antimateria. Entonces, así con muchos proyectos. Y ya está de mucho tiempo, así como ya trabajamos muchísimo tiempo. Siempre en esta línea, ¿no? Del free Sí, jazz, de la solamente. experimentación. ¿Ok? Sí, lo que es jazz para mí solo es esto. No hago otra cosa. Y bueno, también tienen como esta beta hacia el funk, ¿no? Hay varios trabajos, incluso hacia el blues, ¿no? Estaba escuchando algo de James Lord Ulmer, que era mucho más bluesero. Como de- free blues. Ajá, pero exacto. eso fue como después, ya fue más como en los 80s. Yo escuché un disco de los 60s, como el 69, que sí tenía como este approach más bluesero, pero sí un blues no muy, sí, como dices. Más abstracto. Exacto. Todo, Sí. Y cuéntenme un poquito, bueno, cuéntame ahora con la parte del contrabajo, ¿no? En un trío así de improvisación, de guitarra y de batería. Bueno, pues el contra ya no tiene el papel que tradicionalmente tiene el jazz, ¿no? O sea, ya no hay... sí hay líneas de walking y esto, pero ya asume un papel más protagónico, más de solista, más libre y es como ir, digamos, como entretejiendo melodías con la guitarra y además el soporte rítmico con la batería. O sea, es un poco más complicado, digamos, porque además de que tienes que mantener todo el tiempo un groove Sí. y un fluir de la energía, digamos, rítmica, además tienes que estar todo el tiempo escuchando al solista y moviéndote conforme se mueve él, subir, bajar, estar, o proponerle caminos, proponerle entradas, salidas, ¿no? Entonces, todo el tiempo estar escuchando y reaccionando a lo que pasa, ¿no? Y como decía Juan, buscar un poco la cuestión de la creatividad en el sentido así energético, ¿no? O sea, siempre de energía, siempre buscar así como proyectar energía, ¿no? Y también mucha velocidad, ¿no? Que también es un reto, bueno, para los tres. Pero también con el contrabajo, bueno, como decías, no es como una línea de un walking que estás más tranquilo, sino que sí estás respondiendo, bueno, ahora en la prueba de sonido te veía como con mucha velocidad. Sí, es una especie como de, digamos, tradicionalmente sería un solo, ¿no? Ajá. Pero en toda la pieza, O sea, estás ¿no? soleando todo el tiempo. Más o menos, Ok. O sea, eran líneas más complicadas, digamos, nada más, ¿no? O sea, un poco más de nota. Es que depende, porque igual hay momentos en los que si la música lo pide, pues uno tiene que bajar y hacer menos notas, utilizar arco, Claro. técnica extendida. Nosotros reaccionamos a lo que la música pide, ¿no? O sea, una especie de técnica sería como, bueno, si lo podemos decir así, es eliminar un poco el ego tal vez y solamente hacer caso a la música. Lo que la música pide es lo que hay que darle, digamos, ¿no? Entonces, igual no siempre es veloz y tenso, sino a veces es súper relax, abajo, ¿no? Sonidos, no sé, o sea, depende de que vayamos proponiendo, que pide la música tal cual. Mucho de intuición, ¿no? Me imagino. Mucho de Y como intuición, decías, claro. de estar Sí, sí, escuchando sí. al otro y saber dónde puede entrar algo
que pueda ser protagónico, o que pueda simplemente ser una base, o seguir una melodía que propone alguien más. Sí, exacto. Y un poco es esa técnica del arquero japonés que se plantea en el librito del Kind of Blue, ¿no? Así de ir con los ojos vendados, sacar el arco y, Y a ver dónde le das. y disparar y quedar en el blanco. Tiene uno que dar en el blanco a fuerza, ¿no? Claro. En el caso tuyo, Juan, tienes mucho más vertientes, ¿no? Te tocas Claro. otros estilos, Ajá. hasta música hindú. Sí, estuve un tiempo ahí incursionando en la música de la India, en el sarod, y bueno, pues como sabes, en proyectos de funk, de jazz tradicional, pues básicamente alrededor de eso, ¿no? Y bueno, la música improvisada, también en contextos distintos, ¿no? También el noise, me gusta hacer ruido con la guitarra, prepararla de otras maneras, ¿no? También eso exploro por ahí. Y tú, Itzam, así como Juan, que tiene otras apuestas sonoras, en tu caso también, no sé, ¿navegas en otros terrenos o nada más en el free? Generalmente toco improvisación o free jazz, que es lo que más. Y Lo que más te estudio muchas músicas también. Claro. Es que uno va como puliéndose, digamos, ¿no? O sea, cuando era más joven, pues tocaba de todo, y llegué a tocar en la orquesta, haciendo extras en orquestas, tocar un poco de funk, estándares, ¿no? Y estudiar todo lo que se pueda. Entonces, uno se va puliendo y va como escogiendo el camino hasta que Exacto. ya llega un momento en que pues solamente toco improvisación y free jazz, ¿no? Soy estudiante de son jarocho, pero realmente no lo toco, o sea, solamente Ok. lo estudio. Pero lo que sí hago de una forma seria y digamos como formal es la improvisación y el free jazz. Se nos acaba el tiempo y ya queremos escucharlos, pero me gustaría que cada uno me dijera cuál ha sido una figura determinante para ustedes para seguir este camino del free jazz. Yo creo que Coltrane en mi caso. No sé, no puedo decir eso. O porque algunos músicos que... es que son tantos, Claro. es toda la historia, es todo lo que pasó, porque también la historia del free jazz no solo fue como una dirección, sino había esos que eran como, que venía más de lo político, también de todo lo que tenía que ver con los negros ahí Sí, que claro. estaba pasando en ese tiempo. Entonces tiene tanto que ver, pues, son miles. Yo creo que, para decir uno, yo creo que lo más importante en esa música para mí es Cecil Taylor, el pianista. Gran pianista. Porque muchos que también fueron íconos murieron joven y ya no siguieron desarrollando toda esa cosa. Y lo que hizo Cecil fue empezar a desarrollar un lenguaje muy propio, con hasta una notación y todo propia, y eso lo fue trabajando hasta que tuvo casi 90 años y murió. Claro. O sea, nunca terminó, y eso es increíble, que tengas esa fuerza y ese trabajo de mantenerte en eso, aunque igual todo en la vida vaya en contra, no tengas dinero, no generes dinero y bla, 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 pero él seguía ahí y nunca se rindió, nunca. Sí, es de los pocos ejemplos, ¿no? Hay músicos que se quedan a la mitad y que nos gustaría saber qué hubiera pasado, ¿no? Como el caso de Miles, que hubiera hecho después de tantas cosas que había hecho. Y por acá. En mi caso es igual, o sea, yo era estudiante de jazz, ¿no? Y descubrí el free jazz y empecé a descubrir las bandas, las figuras, los músicos más importantes. Son tantos que, o sea, uno es sabido de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y los primeros que escuché fue Peter Cobalt, por ejemplo, un gran contrabajista que fue el que así me amarró, digamos, así dije, quiero tocar esto, ¿no? Así. Claro. Pero es imposible decir todos. Sí, no, claro. Por decir uno, pero sí en general. Pero siempre hay alguien es o un algunos, movimiento, ¿no? Que sí te marcan bastante. Pues los primeros que escuché fue Ayler, por ejemplo, Albert ¿no? Ayler. Gary Peacock, que es cuando tocaba con Ayler, ¿no? El Gary Peacock de Ayler, ¿no? Anthony Braxton, ¿no? Fueron los primeros que escuché, ¿no? Y luego conocí a Gabriel y él me llenó de discos y tiene una discoteca impresionante de free jazz, entonces ahí fue donde aprendí muchísimo, ¿no? Y pues ya todo el movimiento realmente, ¿no? Y me llama mucho la atención que también tiene que ver con un movimiento político muy fuerte, ¿no? Y una época muy fuerte. Entonces, eso fue realmente más lo que me atrajo. Más que una figura en particular, esa vertiente espiritual por un lado y política por el otro, muy fuerte. Eso fue lo que realmente me atrapó y me hizo quedarme aquí. Pues vamos a escuchar esta propuesta de Disaster. Les agradezco mucho que estén aquí. Les pido un gran aplauso para este trío de músicos aquí en las sesiones en vivo de Jalisco Radio y Jalisco TV, de Solo Jazz en Chango Vudú.
Gracias.